Dios es grande y poderoso en mí. El Espíritu de Dios es grande y poderoso. El Espíritu de Dios mi victoria es. El Espíritu de Dios es grande y poderoso en mí. Vamos, cantemos ahora. El Espíritu de Dios es grande y poderoso. El Espíritu de Dios mi victoria es. El Espíritu de Dios es grande y poderoso en mí. Mayor es el que está dentro de mí que el que en el mundo está. Y yo soy más que vencedor. Tu palabra dicho así. El Espíritu de Dios es grande y poderoso. El Espíritu de Dios mi victoria es. El Espíritu de Dios es grande y poderoso en mí. El Espíritu de Dios es grande y poderoso. El Espíritu de Dios mi victoria es. El Espíritu de Dios es grande y poderoso en mí. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, todo lo puedo hacer, pues Él me fortalece con su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es grande y poderoso. El Espíritu de Dios mi victoria es. El Espíritu de Dios es grande y poderoso en mí. El Espíritu de Dios es grande y poderoso. El Espíritu de Dios mi victoria es. El Espíritu de Dios es grande y poderoso en mí. Grande y poderoso. En mí. Y tú también. ¿Qué tal, niños? ¿Cómo han estado? El día de hoy, las maestras de la Iglesia Centro Cristiano Internacional Monte Ararat les damos la bienvenida. Como ustedes pueden darse cuenta, no hay nadie el día de hoy en la pantalla. El motivo de esto es porque estaremos hablando de el Espíritu Santo. Como ustedes saben, al Espíritu Santo no se le puede ver. Bueno, para iniciar con nuestra clase, hagamos una oración, inclinemos nuestra cabeza. Bendito Padre, amado Señor, en este día, Señor, te damos las gracias por esta clase que tú nos permites tener. Gracias porque permites que los pequeños se conecten, bendito Señor, para poder ver, Señor, escuchar esta clase, Señor. Te ruego, Padre amado, que sea de gran edificación para ellos. Te ruego, bendito Señor, que tú guíes mis palabras, bendito Dios, que sean comprensibles, Señor, para los pequeños. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya dijimos, estaremos hablando del Espíritu Santo. Y el título de esta clase devocional se llama ¿Quién es el Espíritu Santo? Iremos a nuestro texto base. Este lo encontramos en Juan 14, 16, 17, que dice así: Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. En este texto base, Jesús les está diciendo a los apóstoles que les enviará a un consolador. Este consolador es el Espíritu Santo. Bueno, para poder entender quién es el Espíritu Santo, nos iremos al inicio de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, donde nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. A través de toda la Escritura podemos ver que el Espíritu de Dios obra en diferentes formas. Un ejemplo es José, el hijo de Jacob, al que nosotros en muchas clases lo hemos
estudiado y lo hemos conocido. Y una forma en como nosotros le hemos conocido es como José el soñador. Bueno, a José el Espíritu de Dios le permitía interpretar sueños. Él soñaba y esos sueños él los interpretaba. Nosotros hemos aprendido que Faraón le contó a él sus sueños y él le pudo explicar de qué trataban todos esos sueños que él estaba teniendo. Bueno, en el Nuevo Testamento también podemos ver cómo el Espíritu Santo descendió sobre Jesús cuando fue bautizado por Juan. Y esto lo podemos leer en Mateo 3:16, donde dice que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. También leemos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si recuerdan su clase de la semana anterior, la maestra Jessie les explicó acerca de las tentaciones y ahí pudimos ver cómo el Espíritu llevó a Jesús al desierto. En esto nosotros podemos ver cómo se marca el inicio del ministerio de Jesús en la tierra. Y bueno, entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo Jesús fue llevando su ministerio y dentro de su ministerio, él llamó a sus apóstoles y cuando estuvo y a los apóstoles les dijo que no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto nosotros lo podemos leer en Juan 14:18, donde les dice esto, que no les dejaría huérfanos. En el versículo 20 leemos que en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Aquí les está hablando nuevamente de el Espíritu Santo. Como vemos, Jesús les dijo que no les dejaría solos, que no los dejaría huérfanos y que vendría el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos llena, el Espíritu Santo es el que nos lleva al conocimiento de Dios. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en ellos, después de la resurrección de Jesucristo, el Espíritu Santo es el que nos lleva al conocimiento de Dios. Cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, este fue derramado en ellos y nosotros lo podemos leer en Hechos 2:3, que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. En el versículo 4 nos dice: y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Bueno, aquí vemos que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Todo esto sucedió en un evento que se le llama Pentecostés. Ahí fue cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Esto sucedió después de la resurrección. Jesús vino al tercer día, se apareció, estuvo con los apóstoles durante 40 días manifestándose en poder y gloria y les explicó que después ya no le verían, pero que sabrían que estaba con ellos, pero tendrían que esperar 10 días más. Después de estos 40 días y que Jesucristo fue llevado a los cielos, ellos tenían que esperar 10 días más, ya sin la presencia física de Jesús. El número 10 significa prueba en la cultura hebrea. Para nosotros, nuestra prueba sería la obediencia, ¿sí? Entonces, los apóstoles, después de esos 10 días más, después de que ellos vivieron esos 10 días, estuvieron en obediencia, y después de que Jesús derramó su espíritu en ellos, entonces ellos recibieron el poder de hablar en otras lenguas, en otros idiomas que ellos no conocían, pero
pero la gente que estaba alrededor en ese lugar, como era una época de fiesta, había mucha gente ahí. Entonces, la gente que venía de otros lugares podía entender lo que los discípulos hablaban, lo que ellos decían, lo podían entender porque hablaban en su lengua, hablaban en su idioma. Entonces, mucha gente empezó a conocer de Cristo. Bueno, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, es por medio de nuestra fe y obediencia, y esto nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados, y que entonces nosotros reconocemos el gran sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros no necesariamente hablamos en lenguas, pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, esto nos lleva a desarrollar dones y ministerios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y esto nos lleva a desarrollar esos ministerios. ¿Qué es un ministerio? Bueno, un ministerio es un trabajo. El ministerio es como ser un pastor, un maestro, un predicador. Es un ministerio, un trabajo dentro de lo que es la iglesia. ¿Qué es un don? Bueno, el don es el talento que el Espíritu Santo nos da para poder desarrollar ese ministerio, la facilidad que tenemos para poder desarrollar ese trabajo que Dios nos ha entregado dentro de su iglesia. Eso es un don. Bueno, el Espíritu Santo nos lleva a conocer a Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo, somos renovados en nuestro pensamiento y esto nos lleva a cambiar nuestro proceder. Somos personas diferentes. Por el Espíritu Santo somos capaces de poder entender la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, entonces nosotros tenemos esa capacidad de poder entender qué es lo que Dios nos está queriendo decir a través de esa lectura que nosotros estamos haciendo de la Biblia. Entonces nosotros sabremos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Una forma que ustedes podrían entender fácil para que ustedes comprendan qué es el Espíritu Santo sería como este cuento de Pinocho. ¿Sí? Ustedes han escuchado este cuento de Pinocho. Pinocho era un muñeco de madera que después se convirtió en un niño de verdad. Pero como era un muñeco de madera, él no tenía la capacidad de poder pensar. Entonces había un grillito que se llamaba Pepe Grillo y este grillito guiaba a Pinocho y le decía cómo hacer las cosas, cómo las tenía que realizar para que las hiciera bien. Cuando Pinocho desobedecía y hacía lo que él quería, entonces él se metía en muchos problemas tan grandes que ponían en peligro la vida de su papá, ¿sí? De su papá Geppetto. Pero cuando Pinocho escuchaba a ese grillo que le hablaba, entonces las cosas para Pinocho salían bien. Esta es una forma en como ustedes como pequeñitos podrían comprender cómo es el Espíritu Santo, cómo obra en nosotros. El Espíritu Santo nos guía y nos lleva a hacer las cosas de manera correcta. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo redarguye, que Él nos redarguye. Entonces eso quiere decir que Él nos hace saber cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Él nos deja darnos cuenta que lo que estamos realizando no es correcto, que lo que estamos pensando no está bien, que lo que vamos a ver no está bien. Entonces Él nos redarguye, nos convence de ese pecado que estamos a punto de cometer y nos lleva a que hagamos las cosas correctamente. Como lo decía la maestra Jessie, el Espíritu Santo, Él nos convence de este pecado y entonces nos saca de esa tentación. Nosotros podemos estar tentados a hacer cosas, pero cuando el Espíritu Santo está ahí presente y Él nos permite darnos cuenta y nos lleva a hacer las cosas correctamente como a Dios le agrada que estas cosas sean hechas. Bueno, niños, me dio mucho gusto ser la voz de esta clase, de esta clase devocional que el día de hoy ustedes tuvieron. Espero que les haya sido grata. Inclinemos nuestra cabeza, niños, para poder dar término a esta clase.
Bendito Señor, amado Dios, te doy las gracias, bendito Padre, por estos instantes que tú nos diste. Esta clase que aunque cortita, bendito Dios, espero grandemente que sea de mucha bendición para los pequeños, amado Señor. No nos podemos ver aún, Señor, pero yo te ruego, bendito Padre, para que los niños vean estas clases, Señor, que les sirvan a lo largo de su vida. El propósito, Señor, Padre amado, de estas clases es eso, que ellos las pongan en práctica en su vida, que no sea nada más un video más que ellos ven. No, Señor, te ruego, Padre amado, para que ellos lo pongan en práctica, para que sea recordatorio, Señor Padre amado, de lo que tú tienes preparado, Señor Dios, para ellos. Te ruego, mi Señor y mi Dios, que en este día tú les bendigas y que a lo largo de la semana, bendito Padre, estés presente con ellos, Señor Dios, que los pequeños puedan sentir a tu Santo Espíritu, bendito Dios, que puedan ellos darse cuenta cómo tu bendito Espíritu les guía, amado Padre. Te lo ruego, mi Señor y mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, niños, me da mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en una siguiente clase. Gracias, niños.